Hola, bienvenidos una vez más a En el Camino, un programa en el que buscamos encontrar la dirección de Dios en medio de nuestro caminar, para podernos mantener en su camino, el de Él, no tanto el nuestro. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está muy de moda. Tal vez pensaríamos que en la Biblia no hay temas de moda, pero realmente la Biblia es el libro más actual. Así Hoy es. vamos a estar hablando de la ansiedad. Y si usted se ha sentido ansioso, o como le preguntaba yo a mi esposo hace un minuto, ¿está ansioso hoy? Este tema es para usted. Porque el tema de la ansiedad es que a veces sufrimos por cosas que no han pasado, que tenemos en nuestra mente, pero también traemos problemas del futuro que no hemos tenido que vivir, pero adicional nos estresamos o perdemos la tranquilidad por situaciones reales que igual no podemos hacer nada. O sea, hay un problema que nos puede quitar la tranquilidad y el problema es real, pero con preocuparme no lo voy a solucionar. Con ponerme ansioso o con estresarme no lo voy a solucionar, no, al contrario, hasta mi mente se bloquea y no voy a poder encontrar la solución, no voy a poder estar en la condición mental para poder solucionarlo. Pero muchas personas en este siglo están acostumbrados a trabajar así, lo llaman trabajo bajo presión. Tener el jefe encima todo el tiempo molestándolo, gritándolo, regañándolo, entonces tiene que tener la ansiedad. Me da risa que a veces cuando uno está buscando trabajo y sale, se necesita persona que sepa trabajar bajo presión. Eso es lo que uno debería leer, es una persona que se aguante que el jefe lo friegue todo el día. Porque realmente el tema de la presión no tiene que ver con la cantidad de trabajo que usted tenga. Si usted es organizado y planea bien, no va a tener por qué estar con mucho trabajo. El tema de la presión tiene que ver con cómo asume usted los retos. ¿Que hay que ser diligente? Sí, eso no hay que confundir la negligencia con no estar ansioso, porque hay gente que su manera de ser ansioso es ser negligente. Hoy para eso se han inventado un término que se llama procrastinar, y es que tiene 50 tareas que hacer y en lugar de ser diligente y hacerlas, se pone a hacer otras cosas. Eso es procrastinar, y eso no quita la ansiedad, solamente produce más ansiedad, porque cuando llega la hora de entregar el proyecto, el trabajo, lo que tenga que entregar y no lo tenga, pues esa ansiedad que supuestamente se había eliminado tratando de distraerse con otras cosas, simplemente va a aumentar, se va a potencializar. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre la ansiedad, sobre el efecto de la ansiedad en mi vida y cómo es que Dios quiere que vivamos sin ansiedad. ¿Cómo hacemos para eliminar la ansiedad de nuestra vida y para saber manejar con diligencia, pero sin afanarnos, las situaciones que se nos presentan día a día? Así que leamos el texto de hoy, oremos y arranquemos con esta enseñanza, ¿va? El texto de hoy está en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 7. Es muy cortito y dice solamente lo siguiente: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así es, así que vamos a orar, ¿les parece? Señor Padre, gracias por esta mañana, por este día, Señor, por permitirnos conectarnos a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de podcast, a través de Spotify. Señor, gracias por ayudarnos a conectar con Dios primeramente y con otras personas, Señor. Gracias por ayudarnos a estar conectados y a entender, Señor, verdades tan profundas como esta, que si confiamos en Ti podemos arrojar todas nuestras preocupaciones sobre Ti, porque podemos confiar que Tú cuidas de nosotros, Señor, que tenemos un Dios que nos ama y que tiene cuidado de nosotros, Padre. Ayúdanos a tener esa verdad como algo certísimo en nuestra vida, como una verdad en la que podamos descansar y confirmar y confiar nuestras decisiones, Padre. Ayúdanos, Dios, a que podamos verdaderamente soltar la ansiedad, ser diligentes, pero no estar ansiosos, Padre. Estar confiados en Ti en medio de la diligencia, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, y con respecto a este tema de la ansiedad, que no pensaríamos que en la Biblia se registrara un término tan reciente. Y de hecho sí es así. Aunque la ansiedad es un término, digamos, que en la psicología se ha acuñado más recientemente, es ese afán, esa inquietud emocional de la que están hablando aquí. Y la ansiedad, para hablar de ese tema en nuestros términos y en nuestro contexto moderno, la ansiedad y la depresión son dos enfermedades que han sido consideradas las enfermedades del siglo y que tienen una afectación no solamente a nivel psicológico o en la salud psicológica o la salud mental, sino también en la salud física. Se calcula que alrededor de la mitad de la población mundial padece o ha padecido o padecerá de ansiedad o depresión en algún momento de sus vidas. Y a veces hay quienes las tienen o pasan por estas circunstancias de manera combinada, es decir, a la vez está ansioso y deprimido y no se lo deseamos a nadie,
realmente es algo bastante agobiante. Y seguramente usted, así como nosotros, como todos los seres humanos, en algún momento se ha sentido ansioso, preocupado, intranquilo. Y cuando esa circunstancia se da, no sé, tiene que hacer una exposición en su colegio, en su universidad, en su trabajo, tiene una entrega que hacer, tiene una presentación importante, va a conocer a alguien que es importante en su vida o para usted. Es natural que tengamos un poco de ansiedad, que estemos a la expectativa, que estemos un poco intranquilos. Es natural, porque estamos a la expectativa de un evento que es importante para nosotros. Pero cuando esta ansiedad se propaga por todas las áreas de nuestra vida y ya en ningún momento, en ninguna circunstancia, en ningún lugar podemos tener paz, porque esa ansiedad nos ha consumido, esto llega a generar problemas de salud graves. La ansiedad está muy asociada a problemas gástricos, problemas abdominales, de colon, problemas en las articulaciones, dolores de cabeza, espasmos musculares, problemas incluso de bruxismo, que es cuando las personas aprietan fuerte las mandíbulas durante el sueño y empiezan a desgastarse los dientes por el nerviosismo. Ni siquiera piensan que es la ansiedad, no, simplemente me duelen los dientes, me duelen las encías, me duele la mandíbula, o sea, y uno dice, tiene ansiedad. No, eso debe ser algo en las encías. No, tiene ansiedad porque tiene bruxismo y es un tema emocional que usted está exponiendo de una manera física. Esto tiene que ver, yo he escuchado personas decir, no, es que yo tengo que comer solo, porque yo como con otra gente y me lleno de ansiedad. Cosas así. Y personas muy cercanas a nosotros, así como a nosotros seguramente también cercanas a ustedes, han podido desarrollar tensión alta, que es una condición física que tiene mucho que ver con la tensión emocional también. Y bueno, podríamos quedarnos aquí haciendo una larga lista de enfermedades asociadas a la ansiedad, pero lo cierto es que esa intranquilidad que invade nuestros pensamientos, nuestras emociones, llega incluso a permear y afectar nuestra salud, es algo que Dios no quiere que vivamos. Es natural que vivamos sin tranquilidad, que estemos a la expectativa de momentos importantes. Es bueno que estemos alerta, que nos preocupemos por hacer lo que corresponde, que seamos diligentes, esforzados, pero que vivamos en una ansiedad, en una constante situación de alarma, de angustia por algo que puede pasar en un futuro pero que aún no llega, nos lleva a destruir nuestra vida, llega a desgastar nuestra vida a tal punto que hay personas que prefieren ya no seguir más adelante que continuar en esas circunstancias. Correcto. De hecho, la ansiedad es uno de los pasos para llegar a la depresión y de la depresión pasar al suicidio y pensamientos terribles en la vida de las personas. Hoy en día vemos que muchas de las personas, de los hombres jóvenes que se suicidan, son menores de 40 años, entre 24 y 40 años, y es porque no saben manejar la ansiedad, porque no saben manejar las dificultades de la vida. Aquí la ansiedad te puede llegar a ser un trastorno en el comportamiento humano, donde ya no quiero relacionarme con nadie, no quiero afrontar ningún reto, tengo tal problema de ansiedad, y pasa mucho hoy en día con una generación que se la pasa pegada a los videojuegos o a una pantalla buscando que le den like. Hay gente que tiene ansiedad porque sube una foto a Instagram y no le ponen like, y cuando le ponen like, ay, como que descansa, como que ya, ay, no, alguien más vio mi foto y es terrible como en una sociedad en la que nosotros experimentamos la ansiedad hasta por ese tipo de cosas superficiales, y hay una cantidad importante de hombres y mujeres jóvenes que viven llenos de ansiedad por la aprobación de otros, por el like, porque le den me gusta, y el tema es cómo nos hacemos esclavos de estos modelos de pensamiento o estructuras en las que en la sociedad estamos viviendo. Aquí quería leerles algo de la ansiedad. Dice: la ansiedad es una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo. Tiene una importante función básica de supervivencia. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. O sea, la ansiedad es algo creado y diseñado por Dios de una manera sana y buena para protegernos en nuestro sistema cerebral, digámoslo así, funcionamiento normal. Yo quiero hacer una precisión ahí, y es que el término reciente de ansiedad, o de lo que está haciendo referencia el artículo que está leyendo Roberto, quiere decir o se refiere a la ansiedad más como eso que hablábamos hace algunos episodios atrás, que es el temor o la preocupación, esa inquietud que es natural, es normal y es buena, y que es una emoción, pero realmente esa emoción se llama temor, ¿sí? El temor ante un peligro o a un riesgo físico, emocional,
social inminente, ¿sí? Que es así como, eso es la parte como natural, eso es algo que está bien porque es Dios quien nos puso las emociones. Pero cuando esta anticipación de un riesgo imaginario, cuando estoy ansioso porque estoy preocupado de que de pronto pasa esto, de pronto mi jefe se pone bravo y entonces yo vivo las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año, por 2, 3, 4, 5 años, angustiado e intranquilo permanentemente porque mi jefe no se vaya a poner bravo y por eso tengo que hacer esto y esto y esto y esto y no tengo paz en mi vida. Eso es algo que Dios no quiere que vivamos. Que es lo eso que no llamamos es ya natural. el trastorno de la ansiedad. O sea, esa parte, digamos, como esa intranquilidad por algo normal, por algo natural, digamos que hasta ahí va normal en nuestra vida. Pero el trastorno de la ansiedad son problemas de salud mental que se relacionan con experimentar un exceso de ansiedad, de miedo, de nerviosismo, de preocupación o de terror. Yo conozco mamás que entran en pánico cuando tienen que mandar a su hijo de 17 años en bus de un lugar a otro y no saben cómo manejarlo. Eso es un trastorno, es un problema de ansiedad porque tienen miedo a que le pase algo. Conozco mamás que tienen a sus hijos encerrados en la casa, pequeñitos de 6, de 7 años, porque les da pánico que salgan al parque y les pase algo. Ahí, ojo, podemos llegar a tener problemas de ansiedad y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y esos tienen ciertas características, este trastorno de la ansiedad. Los síntomas del trastorno de la ansiedad pueden presentarse de repente o ir en aumento poco a poco. A veces la gente piensa que no, yo no me como las uñas, entonces no soy ansioso. Yo no, es que el que se come las uñas tuvo un proceso, pero el que tiene una ansiedad de otra manera tiene otro. Y estos procesos vienen aquí, dice, que es lo que quiero leer. Es habitual en los que sufren de trastorno de ansiedad no saber qué está causando estas emociones, preocupaciones o sensaciones. Simplemente tienen esos trastornos, ya sean generalizados, ya sean obsesivos compulsivos, ya sean fobias sociales o crisis de angustia o trastornos de estrés postraumático. O sea, todo esto es lo que la psicología ha podido entender del ser humano y el comportamiento con relación a esos temores que no se les da un buen manejo. Y esas subdivisiones de la ansiedad que mencionaba Roberto no son otra cosa que, esas categorizaciones no están dadas sino solamente por el objeto o la situación que provoca esa sensación de miedo, de angustia, de preocupación, de intranquilidad. Pero independientemente de lo que cause esa sensación, aquí en la palabra de Dios está la cura, está la respuesta, lo que debemos hacer. Recuerden que estamos en el camino, estamos tratando de mantenernos en el camino de Dios y es muy fácil desviarnos, es muy fácil cambiar nuestro rumbo a derecha o a izquierda de acuerdo a nuestro parecer. Pero el único que realmente tiene un objetivo absolutamente claro, absolutamente objetivo, que es absolutamente inamovible y que está recto y derecho, es Dios mismo. Así que prestemos atención, incluso más que lo que la psicología haya podido desenmarañar acerca de realmente la descripción de este trastorno, pero todavía hay mucho que aprender acerca de cómo tratarlo y cómo llegar a aliviarlo. Y en mi propia experiencia como psicóloga he podido ver cómo hacer caso a los consejos de Dios tienen un efecto muy importante, muy, muy claro, que son tal vez como lo mismo que hace la psicología en los tratamientos más efectivos. Es lo mismo que nos está diciendo Dios en su palabra. Así que prestemos la atención a lo que Él nos dice. Y es interesante que el versículo 7 comienza con la palabra confíen a Dios todas sus preocupaciones. O sea, ahí no dice que no tengamos preocupaciones. Ahí no dice, no, pero usted es un pecador, hijo del diablo, por preocuparse. No, está diciendo, eso que le preocupa, eso que le quita la paz, vaya y confíeselo a Dios. ¿Usted tiene miedo que le pase algo a sus hijos? Confíele a Dios sus hijos. ¿Usted tiene miedo que sus finanzas se quiebre o que usted no pueda trabajar por X o Y situación? Confíele eso a Dios. Y el confiarle a Dios dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo Dios tiene cuidado de nosotros? Volvamos al ejemplo. Si usted tiene preocupación por sus hijos, fórmelos y edúquelos de acuerdo a la palabra de Dios y confíelos a Dios, porque Dios tiene cuidado de usted como cuando usted forma a sus hijos de acuerdo a su palabra. Pero miremos el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad, pues cuando llegue la hora, Él los exaltará. O sea, aquí está hablando de un proceso de formación que Dios tiene con todos los seres humanos. No está diciendo si alguna vez, si de pronto un día Dios lo corrige. No está diciendo eso. ¿Qué dice? ¿Cuándo? O sea, en algún momento de su vida, en diferentes situaciones, y yo creo que en diferentes áreas, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones personales, en nuestra familia, en nuestro trabajo,
hemos sido corregidos por Dios de muchas maneras, en donde Dios nos ha mostrado que ese no es el camino y que es este. Y acá lo que dice es que cuando eso pase, acéptenlo con humildad. Reconozcan el camino de Dios, que es el correcto, y que el suyo es el equivocado, para poder estar confiado en que Dios tiene cuidado de usted. Y es que muchas veces que hemos estado en esa circunstancia, en esa situación de ansiedad, realmente muchas veces ha sido porque nosotros mismos nos hemos metido en esos líos, o nosotros mismos nos hemos comprometido con cosas que no podíamos cumplir, o nosotros mismos por nuestro... desobedecido algo que sabíamos que no se podía hacer también. Perdón. A veces no se escucha muy bien sí. el micrófono. O también pasa que hemos sido orgullosos y hemos dicho yo puedo, yo soy capaz de hacerlo, yo tengo que hacerlo porque qué van a decir de mí, y nos ponemos cargas encima, y por ser orgullosos, por no ser humildes delante de Dios, por no aceptar su corrección, nos metemos en líos por los cuales después estamos llenos de ansiedad. Por eso lo primero que dice es seamos humildes. Primero que todo, seamos humildes delante de Dios, no nos llenemos de orgullo, no pretendamos que nosotros podemos ser como Atlas, el de la mitología griega, que podemos cargar sostener el mundo, el peso del mundo entero en nuestras espaldas, en nuestros hombros. No es así. Reconozcamos que somos débiles, que necesitamos de Dios, que necesitamos su ayuda, y seamos humildes delante de Él. Otro que dice acá es que, obvio, cuando haya esa sensación de angustia, no se ponga usted a tratar de desembarrarla yendo a otro lado, tratando de meterse en otro compromiso peor. Así es. Y después terminar en un desastre aún mayor. No refinancie sus problemas emocionales, como erróneamente hacemos con los problemas financieros, que estamos hasta el copete de deudas y nos llama otro banco a decir, le refinanciamos la deuda, y usted, como un inocente borreguito, firma los documentos, y esas refinanciaciones que ahora le dan a poner interés sobre los intereses que ya debía. Y es una locura, es un absurdo refinanciar deudas, porque simplemente es como diría un paisa que conozco: comida para hoy, hambre para mañana. O sea, respira un poquito hoy, pero va a terminar pagando más. Y eso pasa en nuestra vida emocional. No tratemos de tapar o sobreponer o ocultar cosas que tenemos que atender. Atendamos lo que Dios nos ha llamado que debamos atender, para no estar después teniendo más problemas con esa situación. Atendamos lo que Dios le está hablando a usted hoy. ¿Qué es lo que Dios le está corrigiendo? Con humildad, acepte la corrección de Dios y reconvenga su camino para que pueda confiar en Él. Porque Dios cuida de nosotros. Esa es la manera que tenemos que tener en cuenta para poder superar la ansiedad. No meternos en otro problema. Vayamos primero delante de Dios, pidamos de Él ayuda, que Él nos guíe a saber cuál es la solución correcta. No tratemos de nuestras fuerzas, en nuestra humanidad y con soberbia y orgullo, porque no es otra cosa, tratar de solucionarlos a nuestra manera, porque usualmente vamos a hacer un error o una embarrada, un problema peor. Y continuemos leyendo lo que dice, porque para mí es realmente sorprendente. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Uy, ¿cómo así? Está tratando de calmar nuestra ansiedad diciéndonos que el diablo nos está tratando de devorar por ahí. Pues sí, porque necesitamos mantenernos alerta, porque cuando estamos alerta, entre comillas, en esa sensación de ansiedad, de miedo, estamos alerta, preocupados de todo, pero muchas veces preocupados de todo menos de lo que deberíamos preocuparnos. Y aquí nos está diciendo es que practiquemos el dominio propio. Ojo más bien que sus emociones sean los que lo conduzcan, que usted termine reaccionando por impulso, que usted termine haciendo cosas que usted no quiere hacer, que termine lastimando a otras personas, que termine haciendo lo que usted no quiere hacer porque no ha tenido el dominio propio. El diablo mismo es que está ahí rondando y está aprovechando nuestros momentos de debilidad para empujarnos al abismo. Así que no podemos dormirnos, hay que practicar el dominio propio y mantenernos firmes en la fe. Así es, quiero decir que este es un texto que para mí fortalece mi fe cristiana, porque para mí tiene mucho sentido y mucha lógica que Dios me enseñe el camino, me corrija, me instruya, y de esa manera yo pueda confiar en que cada vez que le hago caso a Dios me va bien, y cada vez que lo desobedezco me va mal. Entonces eso me ayuda a fortalecer mi confianza, ser corregido por Dios. Tiene mucho sentido para mí, pero aparte tiene más sentido aún que Él me diga: practique su dominio propio, porque con ese dominio propio es que usted va a estar firme para que el diablo no lo haga caer. No como muchas veces nos hacen creer algunos religiosos,
que es una fantasía, una película de Hollywood que tienen en la cabeza, de que pueden reprender o atar o explotar o hacer una cantidad de cosas místicas que nada tienen que ver con Dios, y que sí lo que están haciendo es apartando a las personas del dominio propio, y creen que yo no debo tener dominio propio, sino simplemente reprendo, me cubro con la sangre de no sé quién, me echo el aceite de Sisemás, que no sé quién ore por mí, y realmente estoy reemplazando la responsabilidad que tengo como cristiano de ejercer mi dominio propio para caminar en el camino recto y que poder estar firme en la fe para que el diablo no tenga autoridad sobre mi vida, venir a hacer nada. Lo estoy reemplazando porque alguien ore por mí, porque me pongan aceite, porque yo grite, porque yo reprenda, porque yo haga lo que sea que haga. Eso no es lo que la Biblia de una manera coherente y lógica me está enseñando. Él me está enseñando, Dios me corrige, Dios me muestra el camino. Cuando yo veo la corrección de Dios y la acepto con humildad, Él cuida de mí, porque voy a poder confiar en que los consejos de Dios son correctos, pero Dios me manda que yo tenga dominio propio, para que el diablo no pueda venir a hacerme caer. Para mí, ese evangelio es un evangelio real y tiene sentido. No el de, ore por mí, únjame, usa la bazuca, salta a la baranda, mi casita, su casita, la casita, saca la bazuca, Rambo, y una cantidad de cosas que la gente ni entiende y cree que con eso va a vencer al diablo. No hay una cosa más absurda y menos bíblica que tratar de entender eso, porque la Biblia lo que aquí claramente está diciendo es: tengan dominio propio, manténganse alerta, su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Amén. Wow. O sea, tiene todo el sentido. Yo hago mi parte, Dios hace la suya y puedo confiar en Él. Porque no hay diablo, no hay circunstancias, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay nada más fuerte, más poderoso que mi Dios. De eso se trata la fe. Por eso debemos depositar toda nuestra ansiedad en Él. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que prestemos mucha atención a lo que está diciendo ese texto. La próxima vez que nos sintamos intranquilos o que haya un poco de ansiedad en nuestra vida, corramos delante de Él y depositemos en Él nuestra ansiedad. Pongamos en sus manos nuestras vidas y todos los temas que nos puedan preocupar, porque de otro modo estaremos permitiendo que nuestra vida sea guiada por la ansiedad, y cuando eso pasa es el diablo mismo el que hace estragos. No permitamos que la preocupación, que la angustia, que el estrés, que el temor nos lleve y nos conduzca a tomar malas decisiones. Vayamos donde Dios y pidámosle a Él ayuda y consejo para tomar las sabias decisiones que Él nos guíe, y así Amén. Mantenernos firmes en la fe. Esa es la manera de resistir al diablo que está buscando hacernos daño, es manteniéndonos firmes en la fe y sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimientos, porque a veces somos tan egoístas, Amén. Nos encerramos en nosotros mismos, que pensamos que somos los únicos que pasamos por estas circunstancias, que sufrimos, que pasamos dolores, que somos los únicos que pasamos por esas cosas, y el resto sí están felices, y nosotros, la vida y Dios es tan injusto con nosotros que nos pasa esto. No es así. Todos los hijos de Dios, todos nuestros hermanos pasan por situaciones como la que usted está pasando hoy, o por esa circunstancia que ha vivido. No hay ninguna que sea ajena a los hijos de Dios, pero Dios siempre está con nosotros, así que depositemos en Él toda ansiedad, porque Él mismo es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Amén. Él es quien hace esto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, termina diciendo este pasaje, y realmente Amén. Es una victoria que está en manos del Señor, pero que nos la transmite a nosotros, porque es Él, el victorioso, el poderoso, el fuerte, el gigante, quien nos restaura, nos hace fuertes, firmes y estables, para que nuestra fe no falte. Así que en cualquier momento de ansiedad y debilidad o de preocupación, vayamos corriendo delante de Dios, que en Él encontraremos la fortaleza, la estabilidad que necesitamos, que sea Él quien nos restaure y nos haga fuertes. Así es. Recuerden, confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Así que con esto en mente los invitamos a que oremos para comenzar este día y comenzar esta mañana de la mejor manera, que su vida pueda
reflejar esa confianza en Dios y que sus decisiones sean determinadas y apoyadas por el dominio propio y la determinación de hacerle caso a Dios. Así que mi amor, ¿nos diriges en oración para terminar? Claro que sí, oremos juntos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque hay instrucciones tan claras en ella, Señor, porque a veces tratamos de caminar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece o reaccionando de acuerdo a la situación y se nos olvida que tú tienes instrucciones claras para cada momento y para cada ocasión. Señor, tú conoces esa situación que a cada uno de nosotros nos preocupa hoy, Señor. Esa situación que genera ansiedad, intranquilidad o preocupación, temor en nuestras vidas, Señor. Tú la conoces. Te pido que seas tú mismo quien nos guíe en medio de esta circunstancia, que tú hables a nuestro corazón y nos muestres qué debemos hacer. Pero sobre todo que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Hemos decidido confiar en ti. Hemos decidido seguirte a ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza, Señor, en ti. Dejamos en tus manos esa circunstancia, esa situación. Solo te pedimos, Señor, tú guíanos para saber qué hacer, mi Dios. Estamos dispuestos a hacerlo, porque queremos hacer tu voluntad en todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque eres tú quien cuida de nosotros. Amén y amén. Amén, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por orar por nosotros, por compartir lo que hacemos y gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones voluntarias, porque de esa manera nos ayudan a sostener todo lo que hacemos como iglesia, como fundación y con cada uno de los proyectos de los que también queremos que usted sea parte. Escríbanos para poder conectarnos, que Dios los bendiga, chao.